Casa de Oración somos un grupo de personas que día a día es regenerado, que reconoce que solo por medio del sacrificio de Jesús se puede lograr una nueva vida. Queremos compartir las virtudes de Jesús con amor y obediencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Que nos llamó y nos trajo a su luz, anunciando las buenas nuevas de salvación. De unidad, bondad, encontrando la verdad, predicando una sola palabra para todo ser humano en este mundo. Mansedumbre, lanza. Ven, te invitamos a ser parte, siendo lo visible de un Dios invisible, aprendiendo a cuidarnos, amarnos y fortalecernos en la fe. ayuda viene de ti, Señor. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzaré
mis ojos a los montes, mi socorro, ¿de dónde vendrá? Viene de ti, creador de lo que existe, mi socorro eres tú. Alzaré mis ojos a los montes, mi socorro, ¿de dónde vendrá? Viene de ti, creador de lo que existe, mi socorro eres tú. Tú no me dejarás caer, eres mi protector, nunca te dormirás. Tú me protegerás del mal, guardas mi vida, ahora y siempre. Tú no me dejarás caer, eres mi protector, nunca te dormirás. Tú me protegerás del mal, guardas mi vida, ahora y siempre. Alzaré mis ojos a los montes, mi socorro, ¿de dónde vendrá? Viene de ti, creador de lo que existe, mi socorro eres tú. ¿Para cuántos de ustedes el Señor es su confianza? Entonces cantemos con alegría y confianza que Él no nos dejará caer. Amén. Tú no me dejarás caer, eres mi protector, nunca te dormirás. Tú me protegerás del mal, guardas mi vida, ahora y siempre. Tú no me dejarás caer, eres mi protector, nunca te dormirás. Tú me protegerás del mal, guardas mi vida, ahora y siempre. Alzaré mis ojos a los montes, mi socorro, ¿de dónde vendrá? Viene de ti, creador de lo que existe, mi socorro eres tú. Alzaré mis ojos a los montes, mi socorro, ¿de dónde vendrá? Viene de ti, creador de lo que existe, mi socorro eres tú. Yo alzaré mis ojos a los montes, mi socorro, ¿de dónde vendrá? Viene de ti, creador de lo que existe, mi socorro eres tú. Mi socorro eres tú. Mi socorro eres tú. Mi socorro eres tú. Aleluya. Toda nuestra esperanza, Señor, toda. Y pues darle gracias porque está usted hoy, esta mañana aquí, y esté preparado para recibir la palabra del Señor. ¿Te parece si oramos y le damos gracias al Señor por este día? Señor, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu gracia, por tu misericordia, por tu infinito presencia en nuestras vidas, Señor. Te agradecemos infinitamente, Señor, que estés con nosotros, tu palabra, lo que haces con nosotros, la obra que tienes, Señor, en este lugar. Te pedimos que tú seas hablando. Fortalece, Señor, a los matrimonios, bendice las familias de la congregación, guarda la vida de nuestros hermanos que no vinieron el día de hoy. Bendecimos, Señor, tu nombre y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Estamos cerrando esta mañana el tema, la verdadera guerra espiritual. Y mientras estábamos alabando al Señor, recordé algo y quisiera hacerle alguna pregunta. ¿Usted cree que está peleando una batalla? Todos estamos peleando una batalla.
Hay un libro, C.S. Lewis se llama, C.S. Lewis, y se llama Cartas del Diablo a su sobrino, así se llama el libro, es una novela. C.S. Lewis es un escritor, es el que escribió donde está basada la película de las Crónicas de Narnia. Y dentro de la trama de esta novela que narra, se encuentra una serie de misivas que le escribe el diablo simulando a un demonio que es su sobrino, que se encarga de operar en el mundo. Y en la forma en la que expresa el autor es como puede traer sobre la vida del creyente muchas circunstancias de las cuales el único propósito es alejarlo de Dios. Y bueno, muestra una y otra vez la forma en la que viene el desánimo por levantarnos a orar, viene el desánimo por no venir a congregarnos, la desesperación al ver que una respuesta no llega, un matrimonio fracturado, un conflicto entre un matrimonio, un sinfín de cosas que operan y que en muchas de ellas nosotros hemos sido derrotados. Muchas de esas condiciones las vemos reflejadas en nuestra vida, en nuestro ánimo, en nuestro mismo servicio hacia el Señor, porque el enemigo ha vencido en esa guerra, porque de una manera sutil, día con día, está operando para que usted y yo nos alejemos de Dios. Es verdaderamente la forma en la que lo narra esta persona es asombrosa, llegando a la conclusión de que, si bien es cierto, hemos abordado el tema de la guerra espiritual desde un punto de vista de congregación, la realidad es que cada uno de nosotros estamos peleando una batalla esta mañana, en este momento, en nuestros pensamientos. No sé qué tuvo que dejar atrás en su trabajo, con su esposa, con su hijo, con su mamá, con su hermano, quizás hasta con un miembro de la congregación. Estamos luchando, estamos batallando, tenemos sentimientos, coraje, desesperación. Quizás usted está en este momento, su salud no es lo que usted desea y está luchando una batalla para creer en fe que Dios puede restaurar o sanar su salud o su matrimonio. Quiero terminar esta serie tan importante porque si entendemos que el concepto de la guerra espiritual es algo que vivimos día a día, entonces debemos de enfrentarla valientemente. Debemos de enfrentarla con el conocimiento de que estamos en ella y que debemos de seguir luchando, de que no se va a detener, de que esto no va a menguar y que bueno, vamos a seguir luchando. Dependerá mucho ahora cómo lo hagamos o qué actitudes tomemos frente a esta batalla que estamos librando todos los días. Quiero llevarlo a la cita base donde comenzamos todo esto. Se encuentra en 2 de Corintios 10:3, recordándole pues que le escribe el apóstol Pablo la segunda carta a los Corintios y les dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice la Nueva Traducción Viviente: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano, para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Esa es nuestra guerra.
derribar argumentos, destruir falsos razonamientos humanos, obstáculos en arrogancia que podemos levantar nosotros en contra del conocimiento de la palabra de Dios. Hablamos a lo largo de las últimas semanas de lo que representa la verdadera guerra espiritual. Es un tema controversial para muchas personas. Para algunos genera una gran polémica, pero debemos de reconocer que vivimos en esa guerra. Y muchas veces no distinguimos a simple vista contra quién es. Mi esposa testificaba, ¿verdad? Que decía, no es directamente la persona con el que tiene usted el conflicto, sino en sí es alguien que está atrás de ese conflicto, el que opera de manera que, bueno, nos hace salir de nuestras casillas. No es contra la gente que nos rodea, no es contra aquellos que nos ofenden, tampoco es contra aquellos que nos hieren o nos lastiman. No es contra mi jefe, ni contra mi vecino, contra aquella persona que no soporto. No, la verdadera guerra está atrás de esa persona. Hay alguien atrás, tras bambalinas, y la palabra de Dios nos enseña contra quién es nuestra verdadera lucha. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Así dice la palabra de Dios. Debemos recordar que esto es una realidad y que no podemos ignorarla. Hoy quiero cerrar este tema, esta serie, después de 11 temas en los cuales tocamos referentes a la guerra espiritual. Las abordamos por muchas razones y tratando de encontrar un fundamento bíblico que hablara de esta batalla. Esto que libramos todos los días. Somos conscientes, o soy consciente, de que no pudimos abordar la totalidad de los temas que se hubieran tenido que abordar, o que de ellas se pueden desprender, pero creo que hemos dejado un precedente dentro de la iglesia y la semilla en el conocimiento de la verdad bíblica para esta guerra espiritual que vivimos todos los días. Y comenzamos esta serie ante la inquietud de que la iglesia supiera de una manera correcta las realidades espirituales de esta guerra. Comenzamos haciendo mención que existían dos corrientes o dos posturas que la iglesia puede tomar o asumir al respecto. La primera es ignorar que existe una guerra. Algunas congregaciones han decidido ignorar totalmente o hablar de la guerra espiritual. Pero el hecho de que la ignoren no significa que no exista o que no sea real, porque la palabra de Dios habla de ello. Al ponernos en esa posición nos volvemos solamente vulnerables. Estamos en medio de un campo de batalla, sufriendo los embates del enemigo, sin reaccionar y sin utilizar las armas que Dios nos ha dejado para defendernos. Esa es una postura que no debemos de tomar como iglesia, no debemos ignorarlo. También está por el otro lado aquellos que le dan un marcado énfasis a la guerra espiritual, le han dado demasiada importancia, olvidando el verdadero propósito de la iglesia. El propósito de usted y de mí es de presentar a Cristo, hablar de Cristo, llevar a las personas al conocimiento de Jesucristo y de la salvación. La guerra espiritual solo es una parte de un todo que existe dentro de la palabra de Dios. Estas personas buscan detrás de la comida, de las imágenes, de las películas, de las caricaturas, quieren encontrar demonios. No ignoramos que existe maquinaciones y una mente perversa que utiliza todo lo que puede y todo lo que está a su mano para distraer a las congregaciones, para desvirtuar las verdades bíblicas. Lo único que hace es llevar a congregaciones enteras a llevar batallas contra el viento. Porque en su ignorancia o en su desconocimiento o en desvirtuar las verdades bíblicas solo tiran golpes al aire. No es que no creamos que Satanás puede utilizar cualquier medio, pero sabemos
que Dios es más poderoso que cualquier condición. Y que si vivimos en el orden que Dios ha establecido, no habrá condición que pueda oponerse. Seguimos en la verdad y nos mantenemos en ella. No podríamos tomar la posición de pelear o guerrear cada domingo, como le llaman algunos. No podríamos abordar totalmente este tema y no hablar de las bondades de Dios, del milagro de Dios, de la vida, de la misericordia, de la gracia, del favor, de lo que significa Dios, de lo que Él representa, del milagro de la salvación, del nacimiento de nuestro Salvador. No podemos quedarnos solo en este concepto. Y quiero puntualizar, algunos puntos clave que deben de quedarnos muy claros en esta transcurrir de esta serie que acabamos de terminar, o que estamos por terminar. El mundo espiritual es algo real. El hecho de que no lo veamos no significa que no exista. Reconocemos que hay un mundo espiritual y que mucho de lo que vivimos es el resultado de lo que pasa en esa esfera espiritual. De tal manera que si usted y yo esperamos que algo suceda, debemos de actuar en consecuencia a esto. Esta guerra que se lleva no está aquí, está en nuestra mente. Todos los días tenemos esa guerra en nuestra mente. Pensamientos que nos confunden, pensamientos que nos hacen actuar, pensamientos que nos hacen tener ciertos sentimientos o ciertas actitudes hacia con las personas. Ahí es donde el enemigo levanta argumentos falsos y fortalezas del razonamiento humano. Las grandes victorias en las batallas que tenemos no se ganan gritando, no se ganan haciendo exageraciones o manifestaciones grandísimas, se ganan de rodillas, clamando a Dios, sometiéndonos a la obediencia de la palabra y sujetando nuestros sentimientos a ella. Eso es como se logran las grandes victorias, de rodillas. Porque si quiere usted ver convertida su familia, su entorno, su jefe, su amigo, su vecino, a donde debemos de ir es a orar y a pedirle al Señor que obre a favor de nosotros y que nos dé gracia ante esas personas. ¿Cuántos de nosotros seguimos luchando en nuestras fuerzas? ¿Cuántos de nosotros queremos convencer a alguien? ¿Cuántos de nosotros seguimos actuando como si no tuviéramos un Dios todopoderoso? ¿Cuántos? También quiero que le quede algo claro. Existe un mundo espiritual, pero también tenemos un enemigo. Reconocemos que tenemos un enemigo y que utilizará todos los medios posibles para hacernos caer. Él es perverso, él no descansa y su misión es lograr que todos los creyentes abandonen la carrera de la fe, que se desanimen, que se desgasten en peleas vanas, que busquen hacer su propia voluntad, que busquen los placeres, que satisfagan sus pasiones, que vivan haciendo más caso a sus sentimientos o a lo que ven que a vivir por la fe. Porque usted y yo no andamos por vista, andamos por fe. Esa es una realidad. Él busca por todos los medios que usted y yo desobedezcamos a Dios. Esa es su encomienda. Si Él logra que usted y yo desobedezcamos a Dios, ha cumplido su objetivo del día. Y después de que ha logrado hacernos desobedecer a Dios, nos acosa, nos condena, nos acusa, nos avergüenza. Su objetivo es que nos sintamos mal y que no volvamos a la iglesia, que le demos la vuelta a los hermanos. Él tiene una serie de estrategias muy grandes, muy elaboradas o muy simples, como hacerlos sacar de sus casillas.
¿A cuántos de ustedes no les genera cierta incomodidad que se nos cierren en el camino? A mí. Mira, qué envidioso me he vuelto. Porque antes era más tolerante, pero hoy se me cierra alguien y tal parece que quiero alcanzarlo para cerrármele yo también. Más de alguna vez mi esposa me dijo, negro, negro, sabiendo que estoy actuando de una manera incorrecta. Yo me he descubierto haciendo eso. Y pudiera parecer tan simple, pero es algo que nos saca de lo que estamos viviendo. Y podemos traer enojados mucho tiempo una condición como esa. Una de las grandes estrategias que ha utilizado Satanás es sembrar ideologías, argumentos falsos y crear condiciones con el único propósito de destruir vidas, distorsionar la palabra de Dios, sembrar pensamientos de maldad, para impedir que la palabra de Dios llegue a los corazones inconversos. Su plan es destruir todo lo que tenga que ver con Dios, incluida su creación. Ideologías que tratan de destruir la creación desde la misma concepción. De eso hablamos. Apoyando ciertos conceptos erróneos de que la concepción, de que en el acto mismo de la concepción no existe la vida. Logrando con esto que año con año se cometan millones de asesinatos de seres que nunca llegaron a ver la luz. Millones. Esto es una maquinación de Satanás. ¿Quién tiene una mente tan perversa para buscar el justificante científico y querer comprobar que dentro de la misma concepción no hay vida? También engaña la mente de algunos, confundiendo su identidad, llevándolos al extremo de aborrecer el género con el que fueron creados, de tal forma que se empeñan en transformar su apariencia física, pero nunca van a poder borrar lo que son. Siempre, por muy dramático que sea el cambio físico, dejarán de ser hombres o mujeres. No hay otro género. Utiliza esa influencia que tiene sobre la sociedad para que nosotros mismos destruyamos los roles de género. Crea cierta rebeldía para hacernos creer y estar inconformes con el rol que Dios nos ha dado y que debemos de ejercer dentro de nuestro hogar. ¿Qué decir de hablar de esa sumisión amorosa de nuestra cónyuge? Debemos de entender que sí somos iguales, pero que desempeñamos funciones totalmente distintas, roles diferentes. Y eso es una bendición, porque así hemos sido diseñados, con roles diferentes. Para el mundo esto puede parecer locura, cuando usted diga que está dispuesta a sujetarse de forma amorosa a la autoridad de su esposo. Eso puede cambiar totalmente y trastornar a muchas personas. Esto puede parecer locura para algunos. El machismo y el feminismo son dos ideologías que no caben dentro del diseño de Dios. Cuando Él se dispuso a formarnos, nos dio cualidades diferentes. Y de ahí, cuando fuimos creados, tenemos reacciones diferentes, actitudes diferentes, fisiología diferente, porque así fuimos diseñados por Dios. Esas capacidades se complementan la una con la otra. Esa es la maravillosa bondad de compenetrarse y complementarse. Eso es lo que Dios busca con estos roles diferentes. Esta operación de Satanás también siembra ideas de autosuficiencia y de egoísmo, de tal manera que me hace pensar que es más importante lo que yo creo que lo que dice la palabra de Dios. Esa es una de las formas más certeras de hacernos caer y engañarnos.
porque mi orgullo me impide ver las verdades de la palabra de Dios. Me creo más sabio que Dios e ignoro lo que dice la palabra de Dios de cómo debo de actuar o qué es lo que debo yo de hacer. Esas actitudes se ven reflejadas en nuestra vida. Nosotros mismos creemos nuestras soluciones, nuestras estrategias, tomamos nuestras decisiones porque creemos que somos más sabios. Que la palabra de Dios no puede instruirnos, que está obsoleta, que está vieja, que debe de modernizarse. Debemos de recordar el importante rol que juega la iglesia. Usted, no este lugar, usted y yo somos la iglesia. El cuerpo de Cristo es ese ser viviente que se cambia y transforma y está rico en bondades. El rol que tiene la iglesia es la de llevar el conocimiento y la sabiduría donde no la existe. También sabemos que la iglesia es encargada de mostrar esa misericordia ante un mundo confundido, distante, que tiene sed de conocer la verdad, mas sin en cambio ofende constantemente a Dios. Debemos de hablar de lo que dice la palabra de Dios referente a estos temas que le hemos dado durante las últimas semanas. Sí debemos de hablarle a las personas. Debemos de expresarle lo que dice la palabra de Dios, porque esa es la verdad. ¿Debe de ser hecho con firmeza? Sí, debe de ser hecho con firmeza, pero jamás será para condenar a alguien, jamás será para enjuiciar a alguien. El propósito es que a ellos les sea abierto el entendimiento y que comprendan las verdades bíblicas, que puedan salir del engaño. Ese es el propósito. No queremos juzgar su vida, no queremos condenarlos, queremos que procedan al arrepentimiento. Eso es lo que buscamos cuando profesamos la palabra de Dios, cuando exponemos las verdades bíblicas ante este tipo de ideologías que contravienen. Es real el sentimiento que tienen todas estas personas cuando están confundidas con respecto a su género. Es real y sufren, luchan por encontrar su identidad. Sin embargo, muchos de ellos pierden la batalla en su mente. De tal manera que cuando pierden esta batalla, aborrecen el género que Dios les ha dado. Es real, existe. No estamos solos. Dios nos ha capacitado y nos ha dado las herramientas para poder hacer frente en estas batallas. Cuando empezamos a hablar de guerra espiritual, podemos pensar que todo está perdido. Sin embargo, es todo lo contrario. Dios no solo nos enseña a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, lo que es y no lo es con base a la palabra de Dios. También nos enseña verdades absolutas y nos previene cuáles son los planes de nuestro adversario, engañador y mentiroso. También nos da herramientas y estrategias que nos ayudan a hacer frente y a dar esta batalla que tenemos que dar todos los días. Nos enseña cómo podemos vencer. La fe, la verdad, la oración, la armadura de Dios, el cinturón de la verdad, de la coraza de justicia, el calzado del apresto del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu Santo. Todo esto conjugado con una práctica ferviente de la oración. Esas son nuestras herramientas. Esa es la forma en la que nosotros podemos hacer frente. Esta es la estrategia y estas son nuestras armas, y de ella, de la práctica común de estas armas, dependerán nuestras victorias o nuestras derrotas. Solo seremos fortalecidos por medio de la constante y correcta aplicación de ellas. Esta es la estrategia bíblica para vencer
la guerra espiritual. Para cerrar este tema, quiero hablar de un personaje que a la postre, en sus finales días, declaró: he peleado la buena batalla. Segunda de Timoteo 4:7, por favor, acompáñeme ahí. Segunda Timoteo 4:7. ¿Está ahí? ¿Qué dice? He peleado la buena batalla. He terminado la carrera y dice, he permanecido fiel. Y ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. ¿Quiénes son aquellos? Amén. Yo soy de aquellos. El apóstol Pablo escribe esta segunda carta a su discípulo Timoteo en la preparación de su partida. Él ya sabía que se acercaba a su final. Hace una memoria de su transitar y de la gran cantidad de condiciones difíciles que ha tenido que sortear desde su milagrosa conversión hasta los largos periodos de reclusión que tuvo que vivir en prisiones, las grandes luchas y los grandes peligros que tuvo que llevar a cabo. Pablo confiesa que ha peleado la buena batalla. Y si existe un personaje que es un referente en el Nuevo Testamento, es él. Pablo es un referente en el Nuevo Testamento. Él ha sido enviado a compartir el Evangelio a los gentiles, a que abandonara su vida anterior y a que redactara la gran mayoría de las cartas de las cuales hoy podemos enriquecernos usted y yo. Él realizó varios viajes misioneros. Él puede hablar ampliamente de batallas. Él sabe lo que es la lucha. Él sabe a lo que se refiere cuando dice he peleado la buena batalla. Su propia conversión es un acto milagroso. Como un perseguidor, como pasó de ser un perseguidor de creyentes, estaba destinado a sufrir el castigo divino por perseguir a la iglesia, y su pago es la misericordia de Dios y la salvación. Nada más desconcertante que recibir aquello que no merecemos como nuestra propia salvación, porque yo no la merecía y quizás ninguno de nosotros la merecíamos. Pero qué desconcertante es que cuando esperamos el juicio, Dios nos da su misericordia y su gracia y salvación y el perdón de nuestros pecados. En Hechos 26:7 encontramos esta historia y dice: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebraica: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra los aguijones. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, mas levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para poner por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que apareceré a ti, librándote del pueblo y de los gentiles a los cuales ahora te envío, le dice. Quiero leerle solo una parte en la Nueva Traducción Viviente y dice, Hechos 26:14: todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Escuche esto: es inútil que luches contra mi voluntad. Es inútil que luches contra mi voluntad, designado para recibir esta gran misión. Él, ese mismo Pablo, nos enseña contra quién es nuestra lucha. Él fue el que escribió Efesios 6:12, ahí donde dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades. Él sabía quién era el enemigo, conocía sus artimañas,
sabía la forma en la que operaba y sabía que iba a tener que librar grandes batallas. La buena batalla se gana siendo un buen soldado. Pablo es un claro ejemplo de él. La buena batalla se gana día con día, no solamente los domingos o cuando estamos en problemas. La buena batalla es día con día. Él mismo exhorta a su discípulo Timoteo en su primera carta a pelear la buena batalla. Primera de Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Primera de Timoteo 6:12. Pero la recomendación que le hace a su discípulo también la extiende a nosotros en esta mañana. El llamado es para ti, para mí, para todos. El dar la buena batalla, el pelear la buena batalla. Debemos de pelear esa buena batalla en el trabajo, con mi esposa, o con mi esposo, con mis hijos, con esa enfermedad que estamos padeciendo. Debemos de aventurarnos y levantarnos y decir: ya estoy listo para pelear la buena batalla que tú me estás ayudando, Señor, porque no estamos solos. Eso es lo que no hemos entendido. Cuando verdaderamente nos sometemos a las verdades bíblicas, las batallas no las vamos peleando solos. Pregúntate si lo que estás peleando no lo estás haciendo solo. Lo estás haciendo en tus fuerzas. Pregúntate. Nosotros pensamos erróneamente que podemos vencer a Satanás con nuestras propias fuerzas. Que le puedo vencer si leí 3 versículos por la mañana. Que si vienen problemas, yo voy a poder vencerlo en mis fuerzas, o con mi propia mente, o con mi carne. La verdad es que si hacemos esto, vamos a terminar tirados y vencidos en el suelo. Nosotros no podemos. ¿Qué batallas tuvo que librar Pablo? Primero tuvo que despojarse de lo que era. Tuvo que reconocer que todo lo que él era no le servía para nada. Filipenses 3:3. Pablo estaba en este momento, cuando estaba predicando a la iglesia, escribiendo esta carta a la iglesia de Filipos, estaba pasando un momento en el cual estaba siendo criticado su liderazgo. Estaba siendo criticado quién era él. Creían que era débil. Creían que no tenía la autoridad. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, dice Pablo, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propias fuerzas, yo las tengo aún más, dice. Fui circundado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es,
Todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. La primera batalla que tuvo que librar Pablo es despojarse del yo soy. Es que yo soy. No somos nada. Ningún título, ningún conocimiento, ningún puesto, ningún servicio dentro de la iglesia se compara con el amor de Cristo por nosotros, de lo que Él ha hecho por nosotros. Nada se puede comparar. Pablo también tuvo que vivir el abandono de algunos de sus amigos o de las personas que lo seguían, porque viajaba, a veces acompañado en esos viajes misioneros. Ahorita recuerdo, hace algún tiempo platicaba con el pastor Antonio, el misionero de toda la vida. Dice que más de alguna vez le tocó, le preguntaba yo si algún hermano que lo había acompañado lo había dejado. Dice, pues no precisamente me dejaron, porque pues no podían quedarse allá. Dice, pero jamás volvieron a viajar conmigo. Eso de servir en las misiones es algo verdaderamente un corazón. Cuando platicas con él te habla de historias de caminar 8 horas en la noche, en la sierra. Dije, no, pastor, yo pues me hace que para eso no muy bueno. De entrada me da miedo la oscuridad, entonces imagínense ahí caminando solo. Pero bueno, Pablo vivió esta condición. En Hechos 13:13 encontramos la historia en la cual Pablo fue abandonado por una de las personas que lo seguían. Usted imagínese que va a un viaje, y llevan una encomienda, van a ir a hacer un trabajo, y uno de los que va con usted le dice, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, ahí te quedas con la chamba, yo me regreso. Luego Pablo y sus compañeros salieron a Pafos en un barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Pagre. Ahí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. No se describe a ciencia cierta cuál fue el motivo por el cual Juan Marcos los abandonó, aunque se presume, por la reacción que tuvo Pablo, porque después lo desechan, que probablemente Juan Marcos se había cansado de la obra o había entendido que había demasiados peligros en el trabajo de ese ministerio. Eso lo va a encontrar usted en Hechos 15:36, donde dice, después de un tiempo Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor para ver cómo andan los nuevos creyentes. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado. Encarcelado, señalado, juzgado, despreciado, abofeteado, había comprendido todo aquello lo que alguna vez le dijo el Señor respecto a lo que tendría que padecer. Le dice el Señor, Hechos 9:16, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. ¿A dónde quiero llevarle con todo esto? Escuchen, ¿son siervos de Cristo? Segunda de Corintios 11:23. Sé que sueno como un loco, pero yo le he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más, fui azotado innumerables veces y enfrente de la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y al día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros en los ríos y de ladrones.
enfrenté peligros por parte de mi propio pueblo, los judíos y también los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirmaban ser creyentes, pero no lo eran. He trabajado con esfuerzo por muchas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío, sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Y además de todo esto, a diario llevo la carga de mi preocupación por las iglesias. Todo esto padeció Pablo. Estas son las buenas batallas que él venció. A todo esto pudo hacer frente. Escuchar toda esta ola de padecimientos de la cual nos está narrando él, y por último decir que ha peleado la buena batalla, es algo en lo que deberíamos de reflexionar. ¿Cuántos de nosotros a la primera señal de oposición o de ser señalados queremos abandonar? Pregúntese usted mismo, ¿cuántas veces ha recibido un golpe por predicar el Evangelio? ¿Cuántos de nosotros hemos caído presos por predicar el Evangelio? ¿Cuántos de nosotros nos hemos visto en peligro de muerte por predicar el Evangelio? ¿Cuántos de nosotros hemos padecido siquiera hambre o frío por llevar la palabra de Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a abandonar la batalla cuando enfrentamos un padecimiento? Cuando padecemos cualquier de estas condiciones, la verdad es que no hemos sufrido nada, no hemos padecido nada. Termina recordándonos, después de todos esos padecimientos, después de todo lo que le aconteció, y nos narra 39 azotes, 3 veces, yo ni una bofetada. Lo más que me ha pasado es que me cierran la puerta, pero pues de ahí en fuera no ha pasado. Segunda de Corintios 12:7. Aún cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en tu debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Por eso es que me deleito en mis debilidades y en los insultos y privaciones, en persecuciones, en dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ese hombre que le acabo de anunciar todo ese listado de padecimientos tenía un aguijón en su carne, tenía un padecimiento. Muchos dicen que era una enfermedad, otras personas dicen que era una persona que constantemente lo confrontaba y lo exhibía y lo seguía donde él iba, pues, única y exclusivamente para estarlo desacreditando. A ciencia cierta no sabemos qué es, pero me imagino por las veces que le rogó al Señor, que era algo que le incomodaba en sobremasía, estaba verdaderamente incómodo y le rogaba al Señor que se lo quitara. Mas cuando recibió la respuesta del Señor al decirle: bástate mi gracia, entonces pues, entiende que tiene un propósito. ¿Cuántos de nosotros estamos en una lucha y no entendemos que tiene un propósito? Está forjando nuestro carácter, está hablando en nuestra vida, está transformándonos.
La verdad es que existe una gran diferencia entre sus batallas y nuestras batallas. ¿Cómo pudo sortear en todas estas condiciones? ¿Qué lo mantuvo firme? Lo mantuvo firme que Pablo sabía a quién servía y cuál era su propósito. Eso lo mantuvo firme de tal manera que pudo librar la buena batalla. Esta obra de perfeccionamiento que vivimos es aquella que anuncia Pablo en Efesios 4:12. Tiene un propósito: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este proceso de santificación tiene el propósito de como iglesia crezcamos en el conocimiento de la palabra, que demos testimonio de ella. Dios quiere que no seamos engañados y que vivamos conforme a lo que dice la palabra de Dios. Así es que prepárese para dar una buena batalla, para al final de nuestros días poder decir, como dijo Pablo: he peleado la buena batalla. Dentro del sistema mundial, y cierro con esta historia, dentro del sistema mundial, usted y yo somos considerados luchadores de la resistencia. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército alemán arrasó con todo lo que es Europa, solo se mantuvieron vivos ciertos grupos pequeños y reducidos que formaban la resistencia de ciertos países. No se dieron por vencidos. Mucha gente se entregó, mucha gente fue muerta, pero mucha gente se escondió y buscó la forma de hacer resistencia. Algunos, pues simplemente pasando información, otros, pues tratando de salvar gente. Todos tenían diferentes formas de poder apoyar, pero esa resistencia era un grupo reducido, no era un ejército numeroso, no podía hacer frente totalmente al enemigo. Usted y yo somos considerados grupos de resistencia. Nuestra misión es unir nuestra fuerza de oración a forma de que podamos devolver la tierra a su propietario y gobernante original. Nosotros debemos de resistir hasta que llegue nuestra ayuda, aquel que ya lo venció. Esa segunda venida es para nosotros la gloria, porque va a arrasar con todo lo que hay. Entonces estaremos con Él. Mientras, debemos de resistir. Hemos sido elegidos para seguir a Cristo y restablecer el reino de los cielos y luego expandir las fronteras tal como podamos. No es una tarea que podamos hacer por nosotros solos. Sin embargo, debemos unirnos entre nosotros. Debemos unirnos con aquellos que piensan como nosotros, aquellos que tienen la misma fe. Esta revolución, porque al fin y al cabo es una revolución, probablemente no será transmitida en el noticiero de la noche. Lo más probable es que ni siquiera vayamos a ganar la atención, ni vayamos a recibir elogios que corresponden a los héroes. Sin embargo, debemos de aceptar este reto. Dios no nos va a forzar a hacerlo. Debemos de tomar una decisión. Debo de tomar mi lugar en la batalla y declarar que Él es el Rey, que su reino está por venir.
La luz de su presencia sobrepasará toda oscuridad. Todo será conforme a la voluntad de Dios. Todos los planes volverán a ser los originales que tenía Dios para mi vida, para nuestras familias, para tu vida, para nuestras generaciones. Todo esto en el nombre de Jesús. Cierro. Que este mundo es un parque de diversiones en lugar de un campo de batalla, es lo que ahora ha sido aceptado y practicado por la mayoría de los cristianos. Le repito, que este mundo es un parque de diversiones en lugar de un campo de batalla, es lo que ahora ha sido aceptado y practicado por la gran mayoría de los cristianos. No estamos de paseo, estamos en guerra. Amén. Gloria al Señor. Incline su rostro. Las verdades de la palabra de Dios son para vivirse, para ponerse en práctica. De nada nos serviría acumular ese conocimiento si no ponemos en práctica. El propósito es que estas verdades se hagan vivas en nosotros y que tengamos como hábito constante practicar estas verdades. La oración, la verdad, el estudio de la palabra nos fortalecen y nos ayudan. Estamos en guerra diaria. Tenemos una guerra, tenemos un enemigo que opera para que usted y yo desmayemos. No le demos oportunidad. Mantengámonos firmes, mantengámonos enfocados. Seamos esa resistencia fuerte que resiste a los embates. Proponga en su corazón hacer frente a todos los obstáculos que pueden levantarse para que usted no lleve a cabo el cumplimiento de la palabra de Dios en su vida. Fortalezcase en el Señor y en el poder de su palabra. Entonces podremos decir: he peleado la buena batalla, he ganado. Padre, te damos gracias, te bendecimos, Señor, en esta hermosa mañana. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu bondad, por tu misericordia. Algo incierto, desconocido para nosotros, nos fue revelado cuando venimos al conocimiento de Cristo y nos adentramos en esta guerra espiritual. Desde ese mismo momento, Señor, nos declaramos enemigos, Señor, de aquel que opera en las tinieblas. Nos declaramos enemigos de él y él busca por cualquier medio, Señor, distraernos, Señor, o desenfocarnos. Pero cuán hermoso es saber que no estamos solos. Cuán hermoso es saber, Señor, que tú estás con nosotros y que cada batalla que libramos, Señor, bajo tu palabra, tenemos la victoria. Ayúdanos, Señor, a no desviarnos, a no, Señor, a pelear en nuestras fuerzas, Señor, a no creer que nuestras decisiones son mejores, Señor, sino en el cumplimiento y en el orden que tú has dado, Señor, poder lograr, Señor, vencer. Bendigo la vida de mis hermanos, te ruego, Señor, que les guardes en esta hermosa mañana. Bendice a tu iglesia, Señor, también bendigo a los que no pudieron venir en esta mañana. Gracias te damos por tu iglesia. Gracias por tu palabra, Señor. Te bendecimos y te damos muchas gracias, Dios, por la alabanza del día de hoy y por la palabra que nos has dado. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.